Vamos a dejar en este lugar a nuestra hermana Katia, ¿bien? Vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor, ¿les parece? Vieja, que Dios te use en esta mañana. Amén. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Estamos gozosos porque hemos podido disfrutar del amor de Dios. Hemos podido decirle que lo amamos. Nos gozamos en este nuevo tiempo de gozo, como así cantábamos. Y es importante ir reconociendo que en la realidad de Dios, en la realidad de Él, las cosas son distintas, ¿cierto? Y a mí me gustaría que fuéramos evidenciando y dejando atrás algunas cosas. Porque en mi caso personal, yo llevo muchos años de ser cristiana, pocos años siendo hija. Pero entonces uno lleva mucho tiempo arrastrando y llevando consigo hartas cosas que es bueno ir dejándolas atrás y seguir avanzando, ¿ya? Algunos tienen la fortuna de llevar menos tiempo siendo cristiano y más tiempo siendo hijo. Qué bueno, por eso. Quiero que leamos ahí en 2 de Corintios 5:17. Dice así. ¿La tienen, hermano? ¿Ven? Vamos a esperar ahí al hermano Claudio. Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. ¿Creemos esta palabra? Amén. Miren, bueno, aquí Dios nos muestra claramente cuál es su realidad. Que las cosas, ¿cierto? Ya las cosas viejas van a pasar, pero ¿cuándo van a pasar? Vamos desglosando aquí este versículo. ¿Cuándo estas cosas ya no van a dejar de incidir en mi vida antigua, todo lo que a veces arrastramos? ¿Qué nos dice aquí? Ya, de modo que ya cuando soy nueva criatura, sí, pero antes. Ya, de modo que si alguno está en Cristo. Y aquí creo que nos vamos a fijar en una palabra, en el en. ¿Ya? A lo mejor la palabra más insignificante, pero sí. ¿Saben por qué? Porque eso cambia. Porque mucho tiempo, a lo mejor antiguamente, nosotros concebíamos que Cristo iba con nosotros. ¿Ah? No parece ser malo, ¿cierto? El con nosotros. ¿Le parece algo malo a usted o no? No, ¿cierto? Ya. Pero no es así la realidad. Porque el con significa compañía. Es un compañero, el que está al lado, ¿cierto? Yo puedo ir caminando con mi amiga o con mi amigo. Pero es algo que está afuera. Es un compañero. Entonces, incluso de repente antiguamente, y no sé si ya en esas micros antiguas, decía, Jesús es mi copiloto. ¿Han visto esa parte? Ya. Eso es algo externo. ¿Ya? Y muchos cristianos viven de esa manera.
¿Dónde? Claro, aquí, claro, que dicen que no, yo voy con el Señor para allá. No. Y empecemos a sacar eso de nuestro vocabulario, porque de repente todavía nos sigue. Vamos de vacaciones, no, si Cristo está con nosotros. Y entonces, como que eso siempre nos cambia la realidad en la cual vivimos. Y es importante cómo lo decimos, porque cómo lo decimos es cómo lo vivimos. Entonces, ya no es Cristo con nosotros. ¿Vamos entendiendo? Por otro lado, hay gente que vive y hace las cosas por Cristo. ¿Ya? A veces perdono por Cristo. O hago algo, no sé, en mi trabajo, lo hago no, por Cristo. Y ese por es causa, es por una causa, ¿ya? No, si yo lo hago por él, o si no, muchas veces no le ha pasado que ustedes dicen, no, yo esta cuestión lo hago por mi hijo nomás, ¿cierto? Ya, hay gente que también lo hace por Cristo, ¿ya? No es algo interno, no lo hace de verdad. En el fondo, lo hace por otra persona, ¿ya? Pero mire, aquí Dios nos muestra en este versículo claramente cuál es la realidad por la cual nosotros debemos caminar. Y la realidad es en Cristo. Muchas veces las cosas viejas nos siguen pesando porque hemos caminado con Cristo nomás. Y no está Cristo en nosotros. Y es tiempo de que nosotros nos sumerjamos en la realidad de Dios. Y la única manera es en Cristo. En es algo geográfico. Dentro de. Aquí puedo tener una botella que en su interior tiene agua en su interior. Entonces, es importante que nosotros cambiemos nuestra realidad. La expresión más máxima del Evangelio es que podamos sumergirnos completamente en Él. Miren, y ahí la pregunta, ¿cuál es tu realidad? ¿En qué realidad estás caminando? ¿En qué realidad estás viviendo tú hoy? Estamos en eso. Miren, muchas veces vivimos en realidades mentirosas. Cuando nosotros tenemos esto, creemos, hablamos, realidades mentirosas. Miren, el otro día, bueno, ¿y saben por qué? Porque miren, nosotros entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? No están de acuerdo, ya. Ya, pero somos trinos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? Ya. Somos trinos. ¿Cómo es que nos movemos de acuerdo a la realidad en la cual nosotros estamos? Hay gente que tiene por prioridad y tiene en su concepción que son cuerpo, alma y espíritu. Y se mueve y su realidad es el cuerpo, es lo externo, es lo terrenal. Es lo exterior. Hay otra gente que es almática y es por lo que siente emociones. Entonces hay gente que es alma, cuerpo y espíritu. Siempre vamos a ser tres. Pero ¿dónde está primero? ¿Cuál es mi realidad? La que está primando. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no somos ni cuerpo ni alma. Nosotros somos espíritu. Por lo tanto, me muevo. ¿Cuál es mi realidad? Es espiritual. O sea,
no depende de las situaciones, no depende de la condición en que esté yo temporalmente, no depende. Mi gozo no se va a contradecir, ¿cierto? Según mi circunstancia. A lo mejor lo que se contradice es la circunstancia, pero yo no voy a transar lo que Dios me ha dado. Puedo estar enferma, pero en Cristo yo estoy sana. Mi espíritu esté sano porque yo soy espíritu. El cuerpo puede estar enfermo. Puedo estar pasando un momento económico malo, pero el cuerpo, ¿cierto? Lo externo, lo exterior, pero yo lo tengo todo. ¿Qué es? ¿Cuál es tu realidad? Pregúntate hoy. ¿Cómo es que te mueves? Miren, vamos a leer ahí en Colosenses 1, 15, 17. ¿Sí? Colosenses 1, 15, 17. Del 15 al 17, perdón. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 también, sí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un poco para reafirmar que nuestra realidad, nuestro vivir, nuestro caminar, tiene que ser en la realidad de Cristo. O sea, yo en Dios. Amén. Entonces estábamos hablando que por tiempo vivimos en realidades mentirosas. Porque cuando somos... cuando no estamos dedicados viendo lo externo, lo carnal, lo terrenal, no sé cómo quiera llamarle, no le pasa, conocido gente, o usted mismo, a uno mismo le ha pasado que, no sé, se me perdió la billetera y tenía todos los documentos. ¿Y uno qué le pasa? Se te viene el mundo encima, vos. Chuta, el carnet, la cuestión, y te veis viendo todos los problemas que vienen encima. Y el que tiene tarjeta, que las tarjetas, que la plata que andaba trayendo. Bueno, al final nos complicamos todo por algo externo. Cuando realmente uno tiene que depender de Él. Y de repente a mí me pasaba hoy día que quería ponerme un collarcito, que era un jueguito de los aritos. Y no lo encontraba. Hasta que mi esposo me dice, bueno, Dios no quiere que te ponga eso, ¿para qué lo sigues buscando? Ya. ¿Viste? Uno de repente anda y se mueve por cosas terrenales. Escucha lo que te está hablando Dios. Sí, ya. Entonces al final uno se mueve muchas veces por las cosas materiales y se empecina y que quiere eso, y al finalmente no. Y eso a uno lo enceguece, eso a uno lo retrasa. Pierde el tiempo. Y yo dije, dejo de perder el tiempo en esta cuestión y avanzo. ¿Cuántas veces la realidad en que hemos estado nos ha enceguecido? ¿Cuántas veces nos ha estancado y no nos damos cuenta? Y no escuchamos.
¿Por qué? Porque queremos esa cuestión. Sí, po. Y cuando pasan, uy, no es verdad, ¿por qué no escuché? Mire, la vida de Dios no puede ser expresada en nosotros a menos que no habitemos, a menos que habitemos más y más en su realidad. ¿Cómo vamos a decir Cristo en nosotros y que Dios manifestemos a Cristo si no estamos en Cristo? Si para nosotros Cristo es cuando lo necesitamos, no, aquí, ahora te necesito Cristo, vamos, ven conmigo. Sí, si lo usamos como un amuleto, lo usamos cuando necesitamos, pero cuando estamos cómodos, cuando estamos bien, ¿para qué, si no lo necesitamos? Cuando nosotros tenemos la única manera entonces de manifestar, de expresar a Cristo, es que vivamos en la realidad de Cristo, en sumergido y bien sumergido. Sí. Miren, nos pasó que el día viernes nosotros fuimos a visitar a unos amigos y ella es profeta. Y ellos están pasando por una situación económica difícil. Y cuando lo fuimos a ver, uno puede ver cómo la realidad, o sea, los problemas económicos que ellos tenían, ¿ya? Ellos no estaban caminando por esa realidad. Eso era algo temporal. Su espíritu, ellos seguían caminando por lo que ellos seguían creyendo. Para ellos no le había afectado. Obviamente que las cosas no son iguales, porque cuando hay problema económico y hay escasez, se hace difícil la cosa. Pero cuando ellos hablaban, sabías por dónde estaban ellos caminando. O sea, miren, en 2 Corintios 4, 17 y 18. ...4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, cuando yo fui a hablar con ella, cuando estábamos ahí, cierto, estaban pasando por problemas económicos, ella estaba súper enferma, recién se venía como recuperando de una infección urinaria que había pasado. Pero ¿saben qué? Las cosas temporales, esa tribulación, ellos sabían que era temporal. Ellos sabían que era momentáneo. Ellos seguían mirando lo eterno. ¿Y qué pasa cuando viene a nosotros de repente una enfermedad? Sí, pues. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? ¿Se complica uno o no? Un poquito harto, yo creo. Nos vamos para abajo. Mucha gente entra en depresión. Pero cuando entendemos que esto es temporal, y no importa, porque nosotros seguimos dependiendo de Él. Y muchas veces, entendiendo que esa es su voluntad. Muchas veces la realidad en la cual nosotros vivimos se va a contradecir con la circunstancia o situaciones, con la realidad de Dios. A veces lo físico y lo emocional no va a ir en concordancia con la realidad espiritual. Mi cuerpo puede estar enfermo, pero yo creo en la sanidad de Cristo. Es Cristo que murió por mí. Es Cristo que se llevó mis enfermedades.
Y miren, en Cristo somos restaurados. En Cristo somos redimidos. Pero en, no con y no por. Miren en Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos el 23 nomás. O sea, todos pecamos. Todos destituidos. Nada que hacer. ¿Cierto? Leamos el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de que las cosas viejas pasen, la única manera de ser justificado, la única manera de ser redimido de todo es en Cristo. ¿Y sabe lo que significa redimir? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Redimir es volver todas las cosas al lugar original. Entendemos que Dios ya nos diseñó y como decía Gonzalo, nosotros ya estamos bendecidos, ¿cierto? Lo que solo pasa ahora es que vamos sacando los velos y nos vamos dando cuenta de lo que ya tenemos. Entonces, cuando somos redimidos, volvemos al diseño original con el cual Dios nos creó. ¿Dónde Dios puso al hombre? En el Edén, en el huerto. Fue el hombre, ¿cierto? Fue destituido de la gloria por causa de su pecado. Pero en Cristo somos justificados. En Cristo somos redimidos. En Cristo. Miren, por ejemplo, ese globo, si yo lo aprieto, ¿cierto? No lo apriete tanto. Pero ¿qué pasa ahí? Chuta. Un globo no tanto. No despertó. Bueno, yo aprieto un globo y ese globo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese globo? Ya, pero no al punto de reventarse. Se deforma, esa es la palabra. Yo aprieto ese globo y se deforma, ¿cierto? Pero el globo, si yo lo dejo de apretar, vuelve a su forma original, ¿cierto? Entonces la redención actúa mientras permanecemos en la realidad de Dios. ¿Cómo está tu globito? ¿Está ahí apretado? ¿Y está deformado tu vida? Porque en Cristo viene la reforma. Si permanecemos en realidades incorrectas, no actúa la redención. Por eso vuelvo a preguntar, ¿en qué realidad estás caminando? ¿Estamos en Cristo? Cuando salimos de la realidad de Dios, nuestra vida se deforma. La única manera de que venga la reforma es en Cristo.
yo creo que a todos nos pasa que a veces nos vemos que estamos caminando en realidades equivocadas, en realidades incorrectas. Pero ¿saben lo importante? Es que nos vamos dando cuenta. Es que, como dijo Gonzalo hoy día, es que los velos salgan y podamos darnos cuenta en qué realidad estamos caminando. Uno a veces se cuestiona mucho las cosas. Se cuestiona mucho y a veces quiere buscarle las 5 patas al gato. Pero caminando en la realidad de Cristo y verdaderamente en Cristo, yo me dejo llevar. Yo ya me dejo llevar. Ya no cuestiono más. Ya no le ando buscando las 5 patas al gato. Como dijo aquí el pastor, de repente venimos con el colador. O venimos aquí a criticar, a juzgar. ¿Cierto? Ya están. Ya están. Si las bendiciones que Dios te va dando, ya Dios, tú ya las tienes. Tú ya las tienes, ya tienen tu nombre. Ya tienen tu nombre. Y no hay nadie ni nada que te pueda robar esas bendiciones. Solo tú, cuando nos retrasamos. Solo uno, cuando nos estancamos. Caminemos en la realidad de Cristo, en Cristo. Sumerjámonos en su realidad. Amén. Es tiempo de vivir en el Espíritu, no importando la situación, no importando la condición que estemos hoy día, nos movemos en el Espíritu porque somos Espíritu, porque Él es Espíritu y yo soy su hija. Tú eres su hijo, tú eres su hija y en eso nos movemos. Si hoy día hay problemas, son temporales, acuérdate. Y lo único que están haciendo es poniendo mayor peso de gloria en ti. Mayor peso de gloria, mayor autoridad en ti viene sobre ti. Porque seguimos caminando y sumergidos en la realidad de Cristo. Amén. Tómelo, camine. No importa lo que esté pasando hoy día. Soy su hija y me muevo en el Espíritu porque yo soy de Él. Amén. Y todas las cosas, estoy repitiendo un poco lo que hemos leído, lo que su palabra nos dice, y todas las cosas subsisten en Él, fueron hechas en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, mis tiempos son de Él. Mis tiempos le pertenecen a Él. Por eso yo me dejo llevar, me dejo llevar. Y disfruto. Es importante que en estos tiempos de gozo podamos disfrutar. No vaya a ser que cuando venga el tiempo de gozo, usted todavía esté viviendo en la carne y ande achacado, ande triste y no esté gozándose. Caminemos sumergidos en su realidad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Ha pedido nuestra hermana Paloma. Hace rato vamos. Este bautismo a orar
Media hora que va. Con 10 minutos. ¿Ustedes saben que el bautismo, qué significa la palabra bautismo? Sí, ¿y por qué nosotros los cristianos nos bautizamos sumergidos? Dice, mire, la palabra de Dios dice, esto tiene un simbolismo. Dice que cuando él, todo su cuerpo esté sumergido en el agua, muere el viejo hombre. O sea, cuando el Andy esté abajo sumergido completamente, va a morir en la nieve. Y estos días hablábamos que nosotros debemos caminar cuando mi hermana decía, y aquí las cosas viejas pasaron. Ya, las cosas viejas aquí ya pasaron. Y ahora vamos a empezar a caminar en una nueva vida, en las cosas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Las cosas que Dios nos tiene para nosotros. Ahora vamos a empezar a caminar en aquellas cosas nuevas, en las cosas que Dios nos tiene para nosotros. En las cosas que Dios te tiene a ti y a tu familia. Así que creemos con todo mi corazón y que empezar un nuevo camino. Y mire cómo es Dios, ¿eh? Todo nuevo. Casa nueva. Vida nueva. ¿Amén? Bueno, hermano, antes de pasar a la siguiente etapa de Naya Andy, quiero un poco que entendamos bien el contexto que nos comentaba el pastor sobre el relato cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista. Entendiendo el mensaje y bajo lo que Cristo quería para lo que venía, que decimos nosotros, Dios quería marcar un hito en ese momento. En ese momento Cristo marcó un hito. Desde ese momento comenzó el ministerio de Jesucristo. A través de ese hito vino lo que dijo el pastor hace poco, vino un antes y un después. Vino un después el antes de Cristo y el después de Cristo. Y aquí va a pasar lo mismo, va a suceder lo mismo. Va a haber un antes de Andy y un después de Andy. Pero no por el hecho del bautismo, sino por la convicción de que él va a tener en su corazón, en su vida, lo que decía la palabra. Bajo este acto público que hace, él va a tener la conciencia, va a tener el conocimiento, va a tener la dependencia de vivir en Cristo, no con Cristo. Importante es que entendamos que este es un hito en la vida de las personas. Este es un simbolismo. Este es un acto que lo hace público, su confesión de que él va a vivir en Cristo. Dios hablaba en mi vida mientras estábamos en la reunión. Yo no sabía de esto hasta hoy día. Me enteré acá. Y de verdad que en reunión Dios hablaba en mi vida. Y con el permiso del pastor, yo sé que Andy va a marcar su vida. Él debería guardar esta fecha. Es un hito en su vida. Como Cristo dejó ese hito para nosotros. Yo sé que aquí también hay más gente que quiere marcar un hito en su vida. Aquí hay más gente que quiere marcar un hito en su vida. Y Dios me lo hablaba, Dios me lo mostraba. Y sean valientes, hermano. Si hay alguien que quiere marcar un hito en su vida hoy día, aproveche este momento. No importa que no esté de blanco como nosotros. No importa que esté mojado. Si hay alguien que quiere marcar un hito en su vida, este es el momento, hermano. Andy va a ser primero. Yo soy obediente a lo que Dios habla en mi vida. Señor, yo te doy muchas gracias. Yo
Yo de verdad quiero que tú vayas sacando, arrancando los velos de religiosidad que muchas veces tenemos en nuestra vida. Me marca mucho en mi corazón ese relato de que tú haces, Señor, y haces como tú quieres. Y ya no hay estructuras de hombre, sino que es tu Espíritu Santo, eres tú el que guía todas las cosas. Ya las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera tuya. Sigue trabajando en nuestras vidas. Aquí sea toda la honra, toda la vida. Germana Andrés Allende Valenzuela, según tu propia confesión de fe, tú crees que Jesucristo, que Él dio su vida por ti, según tu propia confesión de fe, y con la autoridad que el Señor ha puesto en mí, como pastor de esta congregación, yo te bautizo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.